Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de Slidecast. Como ya vieron en el video pasado, el Slidecast es una combinación de las presentaciones con audio y sonido. Entonces, a lo largo de este video, que lo vamos a dividir en tres partes, veremos las características que deben presentar los Slidecast, su diagramación, cómo los podemos realizar, con cámara, sin cámara, y los formatos de audio y video más utilizados y recomendados para poder subir nuestros videos instruccionales tipo Slidecast a las plataformas de video que se encuentran disponibles en la red. Entonces, arranquemos con las características. Entonces, la principal característica de un Slidecast es la combinación de imágenes, audio y video de forma sincronizada para presentar una idea o un tema particular. Utiliza los recursos existentes para crear un conocimiento nuevo o una manera diferente de presentar este conocimiento. Su difusión es mediante la Internet, utilizando las distintas plataformas de video que existen en la actualidad, tales como Vimeo, YouTube, etc. La presentación debe transmitir la idea que mueve la exposición a través de la palabra y la imagen. Es necesario que el Slidecast combine tanto la locución como la imagen en la narración o transmisión de la idea. Debe tener originalidad, aportando algo nuevo que distinga a esta de recursos similares. Debe haber algo que marque la huella, que sea diferente, la razón por qué hacerlo. No tiene sentido hacer un Slidecast de un tema que está lo suficientemente debatido en la red si no aportamos algo nuevo o una visión diferente de cómo presentarlo. Está concebida o no está concebida, mejor dicho, para participantes en un aula de clase donde tenemos un público cautivo, sino que es algo público, disponible en la red, en la nube, como se dice normalmente, en donde se puede accesar a ese elemento por simple curiosidad, por un título o por un concepto o unas palabras clave que puede traer a audiencia que no necesariamente está cursando nuestra asignatura. Nuestra presentación debe tener ese aspecto, ese toque que no presentan las demás, que es lo que permite dar una característica propia, dejar una huella en nuestra audiencia. ¿Qué errores comunes ocurren al momento de hacer un Slidecast o al momento de hacer la preproducción de un Slidecast? Entonces, el primero y quizás el más común es que se vuelca un documento de texto en su totalidad en una presentación. Esto no tiene sentido, tiene que ser una presentación que acompañe audio, video e imagen. Tenemos en muchos casos diapositivas muy cargadas de contenido. No permiten un respiro, ni al expositor ni al participante. Recuerden que la idea de la diapositiva es que el participante la lea, vea la información que está plasmada en ella. Entonces es necesario darle un tiempo al participante para que pueda ver, visualizar y asimilar el contenido en la presentación. El exceso de efectos de transición o efectos auditivos es uno de los problemas porque distraen la atención del participante. No se debe escatimar en el número de diapositivas. Como decía un amigo, no son acetatos, no tienen un costo. Entonces no tiene sentido atropellar la diapositiva con un exceso de información que podemos dividir en 2 o en 3 diapositivas.
Debemos estar conscientes que las imágenes y el texto que utilicemos debe ser legible, debe tener una calidad para que se pueda ver en la resolución que vamos a utilizar. No pensemos que las reproducciones son todas en alta calidad. Hay reproducciones que pueden ir desde el celular hasta un Smart TV. La legibilidad de las imágenes y el texto es necesario para poderlo ver desde la pantalla reducida de un celular hasta la gran pantalla que puede ser un Smart TV. La presentación apoya la narración, no realiza la narración. No tiene sentido hacer un slidecast donde simplemente vamos a leer la información que está en la lámina. Para eso simplemente suministramos la lámina. Entonces la lámina apoya la narración, no es la que la realiza. ¿Qué preguntas frecuentes ocurren cuando estoy pensando en la preproducción de una slidecast? ¿Qué fuente utilizo? Generalmente se recomienda una fuente no menor a 30 puntos para los títulos, pero lo importante es que la fuente sea legible y entendible por parte del participante en el formato que vayamos a utilizar. ¿Qué tipo de gráfico o imágenes utilizo? Tienen que ser imágenes de alta resolución, de preferencia vectoriales, para que no se pixelen al momento de escalarlas dentro de nuestra presentación. ¿Qué paleta de color utilizo? Debería ser una paleta de alto contraste que permita distinguir el texto del fondo, que no se confundan las imágenes con el fondo. ¿Cómo debe ser la diagramación? La diagramación debe permitir el respiro tanto del expositor como del participante. Si vamos a incluir una cámara web, debe tener un espacio determinado para tal fin, de forma tal que la cámara no obstaculice el contenido de la diapositiva. Improviso o uso un guión. Eso va a depender de ustedes. Hay personas que les gusta realizar sus presentaciones en lo que se denomina a capela, con naturalidad. ¿Puedo utilizar un guión? Sí, pero lo ideal es que no se vea la lectura del guión en cámara si van a utilizar una presentación donde están filmando la cámara web. Entonces, ustedes escogen la manera como lo quieren hacer. Siempre la organización o los tips de ideas pueden ser utilizados, pero para eso tenemos la lámina que se supone apoya la narración. ¿Grabo con la cámara web encendida? ¿Sí o no? Va a depender. Recuerden que parte de la transmisión de la comunicación se realiza no solamente auditiva, sino también visual. Nuestro estudiante está acostumbrado a ver la cara a su docente cuando hace la explicación. La gesticulación o el énfasis, ese lenguaje a través de la gesticulación, permite al estudiante darse cuenta cuando un contenido apasiona al docente o el énfasis que uno le realiza le permite a él dar las señas donde esa parte del tema es de vital importancia para el curso. ¿Cómo puede ser la diagramación? La diagramación hemos visto hasta ahorita tres maneras. Una, la que utilizamos con el Telegram cuando dimos la clase, donde se presenta la lámina en formato de imagen, si vamos a utilizar el Telegram o el WhatsApp, y se complementa con una nota de voz donde se realiza la explicación de la lámina. Se recomienda utilizar 2 o 3 láminas, cuando mucho, antes de realizar la nota de voz. Podemos utilizar el formato de video dentro de la presentación, en donde incrustamos la cámara web dentro de una presentación realizada a través de las distintas herramientas PowerPoint, Impress, LaTeX, la que ustedes se sientan más cómodos para realizar sus presentaciones. El formato recomendado es el formato widescreen 16:9.
para no tener las barras negras laterales del formato 4:3. Lo que sí debemos estar pendientes, que si vamos a optar por este tipo de formato, es reservar en las láminas un espacio en cada una de ellas para la incrustación de la cámara web, a fin de que la cámara no obstaculice el contenido de la diapositiva. O podemos utilizar el formato que yo generalmente realizo en el curso, en donde la cámara está fuera de la presentación, lo cual conlleva un marco de la presentación que se puede ser o de un color sólido o se le puede incrustar imágenes de forma tal de poder aprovechar todo el contenido de la lámina. Esto debe tener presente que la resolución con que se realice la lámina debe ser lo suficientemente alta, porque no van a disponer de todo el ancho para la presentación. O sea, el marco reduce el tamaño de la lámina o la escala en un poco, lo cual puede hacer que pierda resolución si las imágenes no son de alta resolución. ¿Qué formatos utilizamos? Para el formato de audio existen distintos tipos. Tenemos formato de audio sin comprimir, formato sin pérdidas y formato con pérdidas con algoritmos de compresión que producen pérdidas. Los formatos sin comprimir son el WAV, el AIFI y el AUD. Son formatos de alto contenido, por tanto su peso es mayor. Tenemos formatos sin pérdidas, como son los formatos MPG, FLAC, etc. Son formatos que no tienen pérdidas en la compresión y también son de alto peso a nivel de bytes. Y tenemos los formatos con pérdidas, que quizás son los más utilizados: el MP3, el Vorbis, el MusePack, el AAC, el WMA y el Opus. Como nosotros vamos a hacer los slidecast con voz, podemos utilizar formatos con pérdidas. ¿Qué se refiere con pérdidas? Las pérdidas se obtienen a unos niveles de frecuencia en donde están los instrumentos de música clásica. Violines, Stradivarius, flautas, que producen sonidos de alta frecuencia. La voz humana está comprendida en un rango de frecuencias intermedio, donde estos formatos que tienen pérdida no presentan distorsión. Entonces, dado que nosotros vamos a utilizar slidecast, y si utilizamos música, no creo que todos incorporemos piezas de música clásica que requieran altos niveles de frecuencia, les recomiendo o utilizar el formato MP3 o el formato AAC, que es el que utilizan la mayoría de las plataformas de video para la carga del video sin mayor obstaculización por el tamaño del archivo de audio que estamos utilizando. A nivel de archivos de video existen gran variedad, desde el AVI, que quizás es uno de los formatos más conocidos gracias a los Blu-ray. Normalmente a nivel de video utilizamos el formato MP4 y MKB, debido a que son formatos de relativa compresión y de bajo peso a nivel de bytes para poder manejarlos a través de internet. Un formato que se utiliza en la mayoría de los editores de video profesionales es el MOV, que es un formato donde tiene una muy alta calidad de imagen y el sonido va sin compresión, y el formato que puede tenerlo como Cinarella o inclusive OBS permite grabar en este formato, pero son formatos de alto peso a nivel de archivo. Por tanto, para su posterior utilización en el internet es recomendable utilizar los formatos de compresión MP4 y MKB. ¿Con qué formato grabo? Podemos oír en algunos usuarios de YouTube, formato estándar, formato HD, Ultra HD, 4K, etc. El formato HD es normalmente 1280 x 720. Este es uno de los formatos más recomendables para los slidecast porque permiten su visualización desde celulares
hasta Smart TV. Se puede hacer en alta definición, que es 1080, que es 1920 por 1080, pero normalmente nuestras computadoras están sesgadas a resoluciones que están en 1366 o 1440 por 900. Entonces, lo más recomendable es utilizar el formato HD para las grabaciones de nuestros SlideCast. Entonces tenemos que la resolución que nosotros vamos a utilizar es la denominada HD, que es una pantalla de salida de 1280 por 720. Los otros formatos tienen mayor resolución, como lo pueden ver en esta lámina, pero difícilmente los computadores de muy reciente data son los que permiten estos tipos de formatos. Los computadores de mediana data permiten formatos un poco por encima del HD, pero se recomienda utilizar el formato HD para las grabaciones de video. Con esto damos por concluido este video donde hablamos un poco de las características del SlideCast, la diagramación para la presentación del SlideCast, si bien voy a utilizar la cámara o no, y los formatos de video y audio recomendados para nuestras grabaciones. Gracias por su atención.